Acá. Ah, sí, no. Ah, pues acá para el mundial, no, pero cuando voy a Colombia en Barranquilla, antes cuando sí. juegan ya. Acá en Brasil no hay normalidad. Nosotros en día de juegos todo se para. No transporte público, todo. Las faculdades, las escuelas cierran sus clases. Déjame ver la programación de ustedes. Vamos a hablar de todo eso hoy. Déjame ver. Ayer ustedes tuvieron clases con Rodrigo. O que hablaron con Rodrigo? Clase 2. ¿Pero qué de clase 2? Clase 2 con división 1 y división 2 solamente. Rodrigo habló okay, cómo se empieza el tratamiento. Sí. ¿Sí? ¿Ustedes tuvieron alguna duda? Pues sí, de la que le preguntamos, él nos explicó que hay que usar ligas intermaxilares cuando es leve, cuando es dental, pesada cuando es muscular. ¿Cómo poner Si un...? hay que hacer extracciones o no hay que hacer extracciones, dependiendo del PTV. Esto es una pregunta buena para nosotros sobre el PTV. O que ustedes estudiaron ahí con Rodrigo es que nosotros debemos cuidar de los 6 PTV porque la finalización debe se quedar con molar en buen posicionamiento con 6 PTV, ¿sí? Eso que Rodrigo había hablado para ustedes. Pero mira, cuando nosotros hablamos de 6 PTV, nosotros estamos hablando de un posicionamiento de molar en relación a línea media, a relação da linha do plano facial que se passa por 6 PTV, ¿sí? Então, o posicionamento de PTV com o molar. ¿Hay problema nosotros distalizamos mucho los dientes? Sí, Aparte de que a veces no se puede, ¿Por qué no se puede? porque si no hay... Habían 3 condiciones para poder distalizar y con que una no se cumpliera ya no se podía distalizar biomecánicamente. Oh, Y la otra, que se abre una mordida abierta anterior vamos de inicio. ¿Por qué distalizamos? para ganar espacio de perímetro. anteriores, que hay apiñamiento, distalizamos para ganar espacio. Por ejemplo, una protrusión maxilar. Bueno, algunas veces nosotros tenemos la clase 2, ¿sí? Y la clase 2 puede ser maxilar, la clase 2 puede ser mandibular. ¿Sí? Entonces la maxila más adelantada o la mandíbula más retruida o los dos ocurriendo al mismo tiempo. Entonces, para nosotros tratar una clase 2 maxilar, una manera simplista de hablar sería distalizando. La maxila está protruida, ¿sí? Pero cuando nosotros no podemos hacer distalizaciones. Cuando sobrepasa el molar, El eje Sí. facial. cuando el Cuando- paciente braqui es mesora. Sí, cuando lo molar está más adelantado de la línea 6 PTV, Sí se puede. sí puede. Ajá. Sí. Cuando ya la línea del eje facial pasa a la mitad de ese 6 o el 6 está más para atrás de ese eje facial, no se puede. No va a haber suficiente ¿Cuáles son los espacio. riesgos de distalización? Apertura de mordida, ¿sí? En Sí. muchas de las veces apertura de mordida. Y tienes un gran problema. Ustedes mañana van a tener clase con José Roberto, y probablemente va a hablar con ustedes sobre ATM,
Y si nosotros distalizamos mucho, nosotros podemos sobrecargar nuestra articulación. Lo gran problema de la ortodoncia de hoy es que nosotros estamos tan preocupados de hacer reposicionamiento dentario y poco preocupados con la TEN. Yo estaba hablando con Girón miércoles y yo hablé para él que nosotros a partir de ahora pasamos a encontrar más problemas en articulación temporomandibular. ¿Por qué? Nosotros tratamos los pacientes con aparato fijo, con Rickets, ¿sí? O entonces con arco recto, algo así. La evolución de nuestra ortodoncia habíamos mostrado que necesitábamos ser prácticos. Entonces, en miércoles yo hablé para ustedes que nosotros utilizábamos acero con dobles, haciendo dobleces y todo más. Pero eso necesitaba de un preparo mayor de nosotros, como ortodoncistas. Crear un arco recto, ¿por qué? Porque necesitábamos de practicidad. No queríamos más nos quedar haciendo dobleces todo el tiempo. Entonces queríamos arco recto, para ser simples. Poner un arco recto y hacer toda la mecánica con arco recto. Sería buenísimo si fuese todo así. Pero la practicidad habíamos traído un poquito de... Me olvidé la palabra en español, preguiça. Premisas. Para una persona... Voy a reformular la frase porque me olvidé la palabra. La persona no se esfuerza tanto para hacer algo. ¿Sí? Conformista. Pereza. Conformista. Pereza. Conformista. ¿Sí? Entonces nosotros creamos una generación de dentistas que cada vez menos están preocupados con la teoría. Claro, la práctica es fundamental. Yo, así como Girón, nosotros somos de práctica para teoría. Y es por eso que acá ustedes ya empiezan la clínica en segundo o tercer módulo. Porque nosotros creemos que la práctica va a traer suceso para ustedes. Claro que debemos tener bases teóricas. Sí, señor. Infelizmente, hoy en día, todo se queda un poquito más confuso, más distinto. Porque las personas, los dentistas, están cada vez menos preocupados con ítems básicos. Como por ejemplo, la mecánica básica, la cefalometría, todo que nos trae un poquito más de trabajo, ¿sí? Buscamos más practicidad y menos trabajo. Esa es la gran verdad. El problema de eso es que habían creado los alineadores. Yo soy entusiasta de los alineadores, yo tengo una empresa de los alineadores y yo estoy seguro de hablar para ustedes que alineadores no es la mejor maravilla del mundo. Nosotros tenemos dificultad también. Así como tenemos con aparato fijo, no existe un sistema perfecto. ¿Sí? Entonces, con alineadores, los dentistas empezaron a hablar que podemos distalizar todo para corregir la clase 2. Cada vez más estamos corrigiendo la clase 2 con distalizaciones y no mirando para la mandíbula. Pero cuando el problema no está en mandíbula, está en maxila, estamos distalizando solo para completar la parte estética, pero los molares están más adelantados de 6 PTV. Por eso es tan importante nosotros conocermos un poquito de la teoría para sabermos que 6 PTV tiene que estar en buen posicionamiento. Ahora, todo que nosotros hablamos en ortodoncia tiene una frase de Girón, que es, todo pude, pero depende, ¿sí? Quer decir que siempre vamos a terminar los 6 PTV de manera ideal? No. Algunas veces no pasa nada si distalizamos un poquito más de los 6 PTV, porque no pude es una distalización muy amplia, ¿sí? Entonces la clase 2 con alineadores, yo separo esta clase en dos. Ustedes van a ver esta clase 2 veces, ¿sí? En módulo de ahora, en el próximo módulo, pero no es la misma clase. Porque hoy yo voy a mostrarles la complejidad de la clase 2 y cómo nosotros acostumbramos tratarla. En el próximo módulo, nosotros vamos a hablar de sus limitaciones. Cómo hacer para tratamiento de distalizaciones. Siempre podemos hacerlo.
En el próximo módulo yo voy a mostrarles la diferencia técnica y práctica de los distalizadores de Carriere con los microtornillos. ¿Todo bien? Entonces, la clase de hoy es una manera más amplia y yo voy a hablar un poquito de ortodoncia como todo, no solo con alineadores. Vamos a hablar de ortopedia, vamos a hablar de cefalometría, vamos a hablar de todo, ¿sí? Entonces, cualquier duda, ustedes pregunten. Lo más importante es que nosotros tenemos profesores con maneras distintas de visualizar la clase 2. Eso que me gusta mucho de este módulo. Porque yo siempre pregunto sobre Rodrigo, porque yo siempre hablo con él, y algunos de ellos tienen un posicionamiento de que nosotros nunca podemos pasar de 6 PTV. Yo le hablo que podemos pasar solo un poquito, pero la conformidad es que si nosotros pasamos mucho, vamos a generar problemas en la articulación temporomandibular, apertura de boca y falta de estabilidad en la oclusión y en la finalización. Eso es un factor para todos nosotros. ¿Todo bien? ¿Qué pasa si no en un caso clase 2? ¿Qué pasa si más bien esas 6 se mesializa en exceso, aparte de aumentar la mordida profunda? Lo molar, para rickets, molar tiene un papel muy fundamental en la estabilidad de la oclusión y la finalización. Si nosotros tuviéramos un molar muy adelantado, nosotros no tenemos estabilidad de la oclusión y nosotros podemos encontrar más alianzas de recidivas, más alianzas de apiamiento posterior. Entonces, el paciente que saca el aparato después de muchos años, apiamiento posterior. Los chiquitos que están en desarrollo, creo que José Raúl había hablado para ustedes de un punto que se llama crecimiento tardío. ¿Sí? Crecimiento tardío es después de todo el crecimiento de hueso. Los chiquitos con 18, con 20 años, tienen un poquito de crecimiento en algunos huesos del cráneo, pero eso no es una regla para todos. Y así nosotros tenemos un adelantamiento de la mandíbula haciendo un apiamiento después. ¿Sí? Entonces, cordales, ¿cambian posicionamiento de dientes anteriores? No, esto es un mito que nosotros creamos para ganar más plata, solo por eso, ¿sí? Pero la verdad es que el crecimiento tardío de la mandíbula por cuenta de los crecimientos de algunos huesos puede generar un apiamiento anterior después del crecimiento natural, todo hecho. ¿Todo bien, vale? ¿Tranquilo? ¿Todo bien? Esa es la explicación del apiñamiento anterior, inclusive en adultos. O sea, que se va. Sí. Por eso que algunos adultos llegan para nosotros, doctor, yo había hecho ortodoncia por toda mi vida cuando era chiquito y después de años había apiñado los dientes. Puede ser por cuenta de un crecimiento tardío, pero apiñamiento dentario tienes muchos factores, ¿sí? Los dientes solo cierran sus movimentaciones cuando nosotros estamos muertos. Adelante, mientras nosotros tenemos vida, los dientes están en movimentaciones porque las cargas oclusales van a hacer fuerza en periodonto y así tenemos una infinidad de posibilidades ocurriendo en periodonto para cambiar el posicionamiento dentario. ¿Tranquilo? Bueno, clase 2. Eso ustedes ya vieron esta semana, diferencia de clase 2.1, diferencia de clase 2.2. Clase 2 dentaria, cuando el molar está más distalizado. Entonces, en un espaciamiento geométrico de la oclusión, la cúspide mesio-vestibular superior debe se ocluir en el surco central del molar inferior. Si el molar inferior estuviera más retraído, tenemos una clase 2 dentaria, más protruido, tenemos una clase 3 dentaria. ¿Sí? Bueno, las clases 2 son las maloclusiones más prevalentes que nosotros tenemos en ortodoncia, con una prevalencia aproximada de 25 a 35%. Estoy hablando de problemas sagittales, ¿sí? Claro, clase 1 tiene mucho más, pero cuando tenemos una discrepancia sagittal, sea de clase 2 o clase 3, tenemos una prevalencia de clase 2. Y acá en Sudamérica, nosotros tenemos, las personas hablan que Sudamérica es una gran oportunidad de estudios.
porque acá nosotros tenemos miscigenaciones, ¿sí? Entonces nuestro pueblo es un pueblo muy miscigenado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá en Brasil nosotros tuvimos la esclavitud africana, un poquito de indígena, y con el acréscimo de algunos pueblos que vinieron a Brasil por cuenta de sus guerras y todo más, y con eso nuestro pueblo es muy misturado, ¿sí? Así como ustedes, es así. Si vamos a Chile no hay un padrón, si vamos a Colombia no hay un padrón, las personas son muy miscigenadas. Y de este modo nosotros encontramos muchas diferencias de fase, de esqueleto y todo más, ¿sí? No es como, mira, los europeos tienen una característica. Puede cambiar algo, pero es muy próximo. Nosotros no, nosotros tenemos muchas características y esto nos torna un pueblo que nosotros encontramos muchas maloclusiones de todos los tipos. Clase 2.1 con incisivos más vestibularizados, clase 2.2 con incisivos más lingualizados. Para un tratamiento con alineadores, o que es más tranquilo tratarnos? ¿Clase 2.2 o clase 2.1? Clase 2, 2.2, ¿por qué? pues para alinear creo que es menos complejo que la clase 1. Entonces el alineador haría más rápido la función que en clase 2. Perfecto. Porque en clase 2.1, en gran parte de las veces, los dientes están tan vestibularizados que no solo nosotros necesitamos igualizarlos, como a veces hacer un poquito de extrusión. Y alineadores con extrusión no se combinan, ¿sí? Alineadores, como yo había hablado para ustedes, son pésimos para hacer extrusiones y giros, ¿sí? Bueno. Etiología. Las clases 2 pueden ser por factores genéticos. Por ejemplo, mi familia tiene una probabilidad muy amplia de tener clase 2. Muy amplia. Todas, por parte de madre, mis primas todas tienen retrusión mandibular. Mi hermana tiene retrusión mandibular. Entonces, el factor genético es un factor muy importante para nosotros. Padrón de crecimientos, hábitos parafuncionales como los chupetes o entonces succión digitales. Nosotros tenemos un avance de maxila, discrepancias dentarias, ¿sí? Avaliar overhead, overbite, el relacionamiento de las clases de molar y canino y el perfil facial del paciente. Algunas características más frecuentes en clase 2. En clase 2.1, overhead más aumentado, incisivos superiores más protruidos y un perfil más convexo de los pacientes. Clase 2.2, incisivos superiores retroinclinados, una sobremordida un poquito más profunda y un perfil facial muchas de las veces es más favorable al tratamiento. Cuando nosotros tenemos una mordida abierta, una clase 2.1, los pacientes, para desenvolver a la clase 2.1, ¿basta hacer solo succión digital o chupete? No. Claro que esto es un factor muy importante porque cambia toda la conformación del hueso, pero tienes un punto, la musculatura. Si el paciente es braquifacial, tiene una musculatura más pesada y así tenemos más resistencia de los dientes se protruyen. Si los pacientes son dórico-faciales, si va a hacer succión digitales, va a abrir la mordida anterior con toda certeza, ¿sí? Entonces debemos identificar el posicionamiento dentario, el posicionamiento de mandíbula y el posicionamiento de la maxila. Ahora, que yo voy a hablar para ustedes no es hablar sobre toda a cefalometria, porque ustedes tuvieron eso en módulo 1 y módulo 2, ¿sí? Pero ustedes tuvieron una cefalometria completa, con 30, 35 factores. Y si yo preguntar a usted ahora cómo identificar una clase 2, son tantos factores que ustedes pueden se olvidar de algo, ¿sí? Entonces voy a mostraros cómo yo consigo identificar en mi consultorio una clase 2, de manera práctica. ¿Cuáles son las grandezas que me gustan más? Es claro que para otros tienes otras grandezas. Para yo funciona muy bien la identificación por así. Entonces, el primero es la convexidad de punto A. Yo siempre voy a mirar primero la convexidad de punto A para verificar el posicionamiento de la maxila. Según Ricketts, la convexidad de punto A debe se quedar a 2 milímetros, ¿sí? Nosotros trazamos una línea de naso fogóneo y vamos a hacer la medición para punto A.
Si estiver en 2 milímetros, tenemos normalidad. Si estiver más de 2 milímetros, tenemos una clase 2 maxilar por protrusión maxilar. ¿Sí? Si el punto A estiver retraído, nosotros podemos encontrar una clase 3 por retrusión maxilar. Y mirar eso va a cambiar todo el modo como tratamos nuestros pacientes. Por ejemplo, si el paciente estiver con punto A adelantado, tenemos que hacer distalizaciones para tratar la maloclusión del paciente. No estoy hablando ahora de posicionamiento mandibular, solo del maxilar. Solo maxilar, ¿sí? Bueno. Otro punto que me gusta más, profundidad facial para ver el posicionamiento mandibular. Entonces, profundidad facial, tenemos un ángulo que es hecho por plan de Frankfurt, Oreo, base de órbita, ¿sí? Oreo, base de órbita y un punto salido de nasopogônio. Y nosotros tenemos acá una angulación que debe ser de 87 grados a 9 años. Y tenemos un acréscimo de 1 grado a cada 3 años. Cuando hablamos de acréscimo a cada 3 años o a cada año, nosotros debemos nos recordar del tiempo de crecimiento de acuerdo con Ricketts. ¿Sí? No es el tiempo de crecimiento de acuerdo con los demás, de acuerdo con Ricketts. De acuerdo con Ricketts, los chiquitos van a crecer hasta 16 años y las chiquitas 14 años. Entonces vamos a tomar como referencia esas edades. Quer decir que después de 16 años no hay cambio de la norma clínica. La normativa, 87 grados, aumentando 1 grado a cada 3 años. ¿Sí? Bueno, y así nosotros tenemos una mandíbula más protruida o una mandíbula más retruida. Y una clase 2, nosotros podemos encontrar la profundidad maxilar más aumentada e um perfil, uma profundidade facial mais diminuída, e assim temos a mandíbula retruída. ¿Sí? Sí. Sí. Outro ponto que me gusta, a profundidade maxilar. Assim como nós temos a profundidade maxilar facial, temos a profundidade maxilar. Oreo, órbita, o sea, plan de Frankfurt, naso, punto A. ¿Sí? ¿Y por qué utilizo eso si yo ya había hecho la primera comparación? Porque de este modo yo estoy haciendo la comparación de acuerdo con el plan de Frankfurt. Estoy teniendo una referencia más completa con el plan de Frankfurt, porque nosotros utilizamos el plan de Frankfurt también para ver la mandíbula. Entonces me gustan esas dos grandezas para variar lo maxilar. La profundidad maxilar, vamos a decir, de 90 grados. Si estuviera mayor, tenemos un adelantamiento del punto A de la maxila. Si estuviera menor, tenemos una retracción maxilar. ¿Sí? Entonces, la clase 2 puede ser por avance maxilar y así vamos a ver el avance. Entonces, acá, convexidad de punto A, que no tiene relación con el plan de Frankfurt, profundidad facial y profundidad maxilar. ¿Sí? ¿Qué más? Eje facial. Las 3 primeras me gustan más porque creo que son grandezas más directas. Yo voy a hacer la comparación directa al problema esquelético. Eje facial es bueno, sí. Tenemos una línea que va a salir de vaso hasta naso, pasando por el centro de fase, los puntos PT. Y este punto hasta aquí Nacho tenemos una angulación y esta angulación debe ser de 90 grados. Si estuviera menor, tenemos una mandíbula más retruida. ¿Sí? Ahora mira, para pacientes que tienen su mordida abierta, anterior, con punto de contacto molar, o que puede ocorrer acá? Una mandíbula rotacionada de manera horária. Esta es una grandeza que me va a revelar de manera directa la discrepância de la mandíbula? No, esto va a me indicar, no es una referencia. Mientras las 3 primeras es una grandeza directa, esta acá puede me indicar una retrusión mandibular, pero también puede me indicar muchas otras cosas más. Entonces, las 3 primeras yo utilizo de manera directa y para esas próximas es una referencia. ¿Todo bien? Bueno. Altura facial inferior.
espinha nasal anterior, punto XI, PN. Tranquilo con esos puntos. XI, ustedes saben llegar a XI. Sí. Bueno, si tuvier mayor, tenemos una mandíbula más retruida. Pero en pacientes que presentan una mordida abierta, nosotros podemos encontrar una Altura bien. más aumentada. ¿Y cuál es el gran problema? Es que ustedes en el próximo módulo van a ver sobre MEAL. ¿Sí? ¿Te recuerdan que yo hablé sobre MEAL el miércoles? MEAL es un arco que nosotros tenemos una connotación un poquito distinta. Es un arco recto, lleno de dobles, que es más o menos así. Ah, sí. Esa es la técnica que le están diciendo a Joaquín en el proyecto. ¿Cuál es la idea de ese arco? Haciendo una intrusión posterior en escalera, o sea, estamos intruindo más los molares do que los premolares, do que los incisivos. Nosotros vamos a cambiar el posicionamiento de la mandíbula porque estamos haciendo la intrusión posterior y con elásticos jugando la mandíbula un poquito más adelante para un nuevo punto de contacto. Un nuevo punto de contacto de manera homogénea va a reposicionar nuestro plan de oclusión manteniendo la mandíbula un poquito más adelantada. Esta, claro, estoy hablando de una manera muy rápida. Rodrigo va a hablar con ustedes de una manera mucho mejor sobre este tipo de arco, pero la idea es que nosotros cambiamos el posicionamiento de mandíbula rotacionando un poquito más adelante. ¿Sí? ¿Cuál es el gran problema? Si nosotros considerarmos altura facial inferior solo para una clase 2, nosotros podemos, cuando hacemos este tipo de mecánica, intruindo los posteriores, rotacionando la mandíbula, tornar la clase 2 una clase 3. ¿Sí? Por cuenta de la movimentación de la mandíbula. Yo voy a mostrarles un caso hoy sobre eso, que era una clase 2 y había se tornado una clase 3 dentaria después. ¿Sí? Entonces, tratar los pacientes, pensar los pacientes solo por la altura facial inferior es un grandísimo problema, hasta mismo cuando el paciente presenta una mordida abierta. Pero puede ser una referencia de cómo la mandíbula está posicionada. ¿Todo bien? Pacientes que no presentan mordida abierta, pero tienen una retrusión, van a tener un Wi-Fi un poquito mayor. Esta grandeza nosotros no encontramos en rickets. Essa grandeza tienes en otras cefalométricas, que es muy común en Chile y Colombia también, que apresenta en TUI, apresenta en Steiner, apresenta en USP y algunas más. Tiene como referencia cela naso.a, cela naso.b. ¿Sí? Antes se servía muy bien este tipo de referencia porque nosotros teníamos aparatos de radiología que teníamos que evoluir un poquito la cabeza de los pacientes para hacer la impresión. Pero hoy en día no es tan importante así. Pero me gusta utilizar estas discrepancias para ver la armonía de la parte superior para con la parte inferior. ¿Sí? La anclaje de las dos partes del hueso. Entonces, SNA tiene que ser de 82 grados, SNB de 80 grados. Si SNB estiver abajo de 80 grados, probablemente nosotros tenemos una retrusión mandibular. SNA adelante, tenemos una maxila más protruida. Pero lo más importante, el relacionamiento entre ellos, ANB, entonces ANB, tiene que ser de 0 hasta 4 grados. Si estuviera mayor, probablemente podemos tener una discrepancia entre superior e inferior. ¿Sí? Revelando una clase 2 maxilomandibular. Esa es la que enseñaban en la universidad, esas medidas. Sí, Sí, en mi país se usa. SNA, SNB.
Outro ponto é o comprimento do corpo da mandíbula. Claro, se tivermos um comprimento muito chiquito, o paciente vai desenvolver na classe 2 mandibular, não há como não desenvolverla. ¿Sí? Entonces, este modo que yo costumbro ver de manera directa si mi paciente es una clase 1, una clase 2 o una clase 3. El paciente de clase 2, la convexidad de punto A, gran parte de las veces va a estar aumentada. Ángulo facial puede estar disminuido, indicando una retrusión mandibular. Profundidad facial disminuido, indicando una retrusión mandibular. Essas grandezas podem estar todas associadas, apresentando todas desta maneira, ou então de maneira isolada. ¿Sí? Profundidade maxilar aumentada ou normal, para indicar uma protrusão maxilar ou não, erro facial reduzido e altura facial inferior um pouquinho mais aumentada. Solamente se está fijando en clase 2 maxilar, ¿verdad? O sea, cuando el maxilar es el responsable de la clase 2. No. Nosotros podemos encontrar una mandíbula corta y hay una Pero reducción. me refiero al fijarse en esos puntos, más que nada se está fijando cuando el maxilar No, porque acá, por algunos puntos, yo estoy viendo también la mandíbula. ¿Sí? Sí, la profundidad facial y el ángulo facial, o erro facial, van a mostrar la mandíbula. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar una convexidad muy buena, nosotros podemos encontrar una profundidad maxilar muy buena, pero estos dos más retruidos. O sea, ahí es mandíbula. Mandíbula. ¿Sí? Estos dos en buen posicionamiento, estos dos alterado, maxilar. Estes 4 alterados ao mesmo tempo, maxilomandibular. ¿Ya? Bueno, y claro, la idea es mostrarles un programa con alineadores. Y la primera pregunta que todos me están haciendo es, profesor, ¿podemos tratar los chiquitos con alineadores, chiquitos en desarrollo? ¿O qué ustedes piensan? Sí. Podemos. Bueno, se yo estoy poniendo acá es porque sí. Entonces, ¿qué pasa? Los chiquitos en desarrollo. Vamos a hablar sobre Pedro. Y por eso que yo había escrito todo esto para ustedes. Pedro, del lado derecho, tiene 5 años. Había llegado para yo con 5 años. No está tan bueno así el bolígrafo, pero creo que conseguí visualizar. ¿Sí? Pedro llegó para nosotros con 5 años, chiquito. Lo padre había llegado. Mira, doctor, mi hijo está proyectando mucho la mandíbula. Tenemos que hacer algo. Lo primer punto es hacer la manipulación. ¿Te recuerdan del relacionamiento céntrico, de oclusión céntrica? ¿Sí? Cuando nosotros estamos en reposo, hablando, viviendo, nosotros tenemos una tendencia de una relación céntrica, ¿sí? Cuando, por ejemplo, nosotros abrimos y cerramos la mandíbula, lo cóndilo debe se posicionar de manera más anterior y superior, ¿sí? De este modo, tenemos un relacionamiento céntrico. Cuando nosotros finalizamos un caso de ortodoncia, nosotros debemos encontrar un relacionamiento céntrico con máxima intercuspidación. Entonces, así tenemos una oclusión céntrica. Entonces, todos los cierres del tratamiento con ortodoncia deben se quedar muy próximo, muy cerca de una oclusión céntrica, ¿sí? Entonces, primer punto, nosotros vamos a ver si hay interferencias. Vamos a manipular Pedro. Entonces, Pedro, vamos a abrir la boca. Pedro abre la boca. Puede dejar floja que yo mismo voy a hacer los cierres. Entonces voy a presionar para abajo y para atrás. Porque así lo cóndilo va a se posicionar más anterior y más superior. ¿Tranquilo? De este modo voy a hacer los cierres de este modo. ¿Sí? Y cuando voy a hacer los cierres, estoy poniendo Pedro en oclusión céntrica, o sea, máxima intercuspidación en el posicionamiento más anterior y superior del cóndilo. Entonces yo voy a hacer eso. Si cuando nosotros estamos haciendo el cierre hay un punto de contacto prematuro, o que ocurre? Una mandíbula desviada.
Todo eso por neuroprogramación. Nuestro cuerpo es programado para nos dar un poquito más de conforto. Y si nosotros tenemos un punto de contacto prematuro, nosotros vamos a protruir la mandíbula. ¿Sí? Entonces en Pedro, cuando estaba haciendo los cierres, la punta de contacto de canino abajo está con la punta de contacto de canino arriba. Y de este modo la reprogramación de Pedro está escollando, proyectando su mandíbula. Entonces, ¿qué debemos hacer? Eliminación de interferencia solo. Un desgaste de canino o entonces hacer un tope, ¿sí? Una rampa, para que cuando cierrar la mandíbula no hay protrusión dentaria. Eso es eliminación de interferencias, ¿sí? Ahora, si mismo así yo estoy haciendo la manipulación y Pedro está cerrando la mandíbula sin punto de contacto prematuro, entonces hay un problema en la discrepancia, ¿sí? Nosotros debemos entrar con un aparato para expandir Pedro. ¿Por qué expandir? Porque si nosotros no hacemos nada, la maxila, el crecimiento de la maxila es determinada por el crecimiento de la mandíbula. Si la mandíbula traba el crecimiento de la maxila, gran posibilidad de Pedro tener una maxila un poquito más atrófica cuando llegar a su edad de crecimiento, de desarrollo. ¿Sí? Y si ponemos un aparato que mantenga el crecimiento mandibular y expanda el superior. Puede ser. Sí, nosotros necesitamos de algo para eliminar la interferencia de Pedro. Lo que pasa es que a veces hay niños que no toleran los aparatos en superior, se tolera más el inferior. Porque pues, entonces colocar en inferior que aguante la mandíbula y pues el expansor te puede ser un... Puede ser. Pero mira, ¿y si Pedro estuviera ya con un crecimiento prejudicado en la maxila? Necesitamos hacer expansiones de maxila. ¿Sí? Si por ejemplo Pedro había llegado a nosotros y hay una interferencia y nosotros estamos visualizando que la maxila anterior de Pedro está un poquito atrófica, necesitamos expandirlo. Claro. ¿Sí? Sí. Entonces es una dificultad muy amplia. Hacer tratamiento con los chiquitos con aparato removible es una dificultad muy amplia. ¿Sí? Entonces en primera infancia, en primer momento, nosotros vamos a eliminación de interferencias. Nosotros vamos a eliminar interferencias, puede ser con aparato de Hawley con tornillo expansor. ¿Sí? Así nosotros liberamos, pero desocluyendo la parte superior con la parte inferior. Eso tiene que ocurrir, desoclusión dentaria. ¿Sí? Y poner los afastadores con arcos, ¿sí? Los alambres del propio aparato, ligando las medijas para separar las medijas. Porque si nosotros tenemos un chiquito braquifacial, tenemos una fuerza muscular mayor y así necesitamos afastar las medijas para permitir un crecimiento bueno. ¿Sí? Porque senão las medijas van a asegurar el crecimiento maxilar de Pedro. ¿Todo bien? Entonces, con 5 años, nosotros vamos a empezar los tratamientos de esta manera. Bueno, Pedro está evoluyendo y Pedro llegó con 7 años ahora. Es un chiquito de 7 años. Ya tiene o que erupcionado. Los Las seis. raíces, los centrales. Lo anterior es los 6. ¿Sí? Ahora una pregunta que voy a hacerlos. ¿Podemos hacer fuerza ortodóntica en dientes en desarrollo? Sí. Pues, si ya Yo creo están que sí. formados apicalmente, yo creo que sí. Dependiendo lo que haga falta de la Dependiendo. raíz. Sí se puede, excepto intrusión. Excepto intrusión. Vamos a relembrar así. Nosotros tenemos un incisivo. Y en su formación las raíces pueden estar de esta manera. Están se formando. ¿Sí? ¿Te recuerdan de estadios de Nola? Estadio 8, 9 de Nola. Cuando nosotros tratábamos a nuestros pacientes con arcos segmentados, con rickets, nosotros teníamos control por sectores, ¿sí? Y teniendo control por sectores, nosotros tenemos control de fuerza, control de movimentación, muy mejor do que con arco recto.
Arco recto protruye dientes porque no hay control de movimentaciones. O si nosotros controlamos las movimentaciones, es un poquito más dificultoso do que con Ricketts, con arco segmentado. ¿Sí? Entonces, con arco recto pasaron a hablar que nosotros solo podemos acrescentar fuerzas en ortodoncia en los dientes que ya están en la fase 8-9 de Nola. Porque 8-9 de Nola nosotros tenemos algo un poquito más cerrado. Puede estar así, pero más cerrado. ¿Tranquilo? Bueno, la verdad es que la literatura va a nos decir que los dientes que están con ápices abiertos pueden recibir fuerzas de ortodoncia si nosotros no tuviéramos contacto con los dientes antagonistas. ¿Sí? Entonces, ¿podemos hacer fuerzas en ortodoncia? Sí, con mucho cuidado. Intrusiones no, porque en las intrusiones tenemos una fuerza en el ápice que va a paralizar la formación de las raíces y las raíces van a se quedar cerradas, pero en este punto de fuerza de intrusión. Así, los dientes que están erupcionados, pero no hay contacto con inferiores, no pasa nada, nosotros hacemos movimentaciones dentarias. Pero cuando hay un punto de contacto, la fuerza va para la parte más apical de la raíz y va a cerrar el crecimiento de las raíces. ¿Sí? Estoy hablando todo eso para ustedes porque es una gran duda. ¿Podemos o no podemos? Algunos van a hablar que sí, la mayoría van a hablar que no. Jerome tiene un estudio sobre eso y Jerome probó que nosotros podemos hacerlo desde que no hay contacto con los dientes antagonistas. ¿Sí? Ahora los chiquitos que tienen 7 hasta 11 años. Estos chiquitos acá tienen los anteriores bien hechos con las raíces formadas. Los 6, los molares, están bien hechos con las raíces ya formadas porque ya está todo erupcionado. ¿Sí? Entonces, ¿podemos trabajar con ortodoncia en estos dientes? Sí. Es por eso que nosotros trabajamos con la mecánica 4x2. Podemos hacer la fuerza necesaria de todo modo. ¿Sí? Ahora, ¿y con alineadores? ¿Podemos trabajar con alineadores? Sí. La forma que trabajamos con alineadores con los chiquitos de 7 hasta 11 años es la misma forma que nosotros trabajamos con aparato fijo. ¿Sí? Entonces, expansión son posibles. Son reposicionamiento molares también. Reposicionamiento incisivos, buenísimo. ¿Podemos hacer fuerzas de intrusión? Sí, porque las raíces ya están todas formadas. ¿Cuál es la filosofía de Ricketts? Eliminación de interferencia más temprana posible. Vamos a hacer eso con alineadores. ¿Sí? Entonces todos los demás dientes no están erupcionados. Algunas de las veces, por cuenta de pérdida de dientes o algo así, nosotros podemos encontrar chiquitos que tienen lo molar un poquito más adelantado, los incisivos con diastemas. Si tenemos todo eso, no hay espacio para erupción de premolares y caninos. Entonces podemos trabajar con expansiones para ganar espacio, distalizando molares con reposicionamiento molar y echamiento de espacio anterior para ganar más espacio para la erupción de todos los demás. ¿Todo bien? Entonces, lo que estoy hablando para ustedes es que no importa el aparato que ustedes están trabajando. Las personas están hablando tanto que alineadores es diferente que todo más. No es. La idea es la misma. La ortodoncia es la misma. Nosotros planificamos nuestros pacientes y solo vamos a cambiar la mecánica y la herramienta que vamos a hacer en el tratamiento de los pacientes. ¿Sí? Entonces, podemos tratar los pacientes chiquitos con alineadores. Perfecto, no vamos a cambiar posicionamiento de premolares y caninos. No, hasta porque no tiene premolares. Pero lo molar decido, no vamos a cambiar el posicionamiento. Nosotros vamos a cambiar posicionamiento de lo molar permanente para un relacionamiento anterior-posterior mejor. Vamos a hacer los cierres de los dientes anteriores para tener espacio para erupción de los próximos dientes. Y vamos a trabajar con la expansión. ¿Sí? Exactamente como haríamos con el aparato 4x2. ¿Sí? Entonces Pedro llegó a 7 años con nosotros y nosotros tenemos una infinidad de tipos de tratamiento que podemos hacerlo para resolución de su problema sagital.
Entonces, alineador, ¿podemos tratarlo? Sí. Ahora, un punto de duda acá. Crecimiento. Estoy seguro que ustedes ya escucharon que existen muchos tipos de crecimiento, ¿sí? Y análisis de crecimiento. Ricketts preconiza crecimiento hasta 16 años o 14 años. Pero si ustedes fueran a sus pediatras de sus hijos, no sé si alguien que tiene hijos, ¿alguien tiene hijos acá? Sí. ¿Cuántos años? 8 y 12. 8 y 12. 3. ¿3? ¿Sí? Bueno, usted va a ser un buen ejemplo ahora. Porque mira, cuando usted había llevado a chiquito a su pediatra probablemente había hablado que los chiquitos crecen hasta 18 años. Y las niñas crecen hasta 16 años. Pero Ricketts habíamos hablado de 16 y 14. Hay una infinidad de comparaciones y no hay un consenso de cuál es la edad que nosotros tenemos no cierre de crecimiento. O que nosotros debemos saber? Como ortodoncistas, estamos utilizando análisis de Ricketts. Nosotros vamos a nos basear por Ricketts. Fin de papo. ¿Sí? José Raúl habla que el crecimiento puede ser visualizado por cuenta de la conformidad cervical. Creo que ustedes vieron eso. Él habló más como del vasium y el axis, pero no habló de la forma de las cervicales inferiores. No, eso. Pero hay una otra forma. Los pediatras están usando cada vez menos, que es la osificación del análisis de mano y puño. La mano, cuando nosotros somos chiquitos, en barriga de madre, los bebés nacen con molleras, ¿sí? Fontanelas. Como fontanelas, ¿sí? ¿Por qué? Tienes una placa de hueso, y a medio nosotros tenemos cartilaje. Porque en una manera de nacimiento es el parto normal. En el parto normal, el chiquito es comprimido para salir de madre, ¿sí? Entonces no puede tener tanto hueso así porque senão no va a conseguir salir. Y es por eso que la naturaleza se contrae y después se expande, ¿sí? Bueno, con el pasar de los tiempos, las fontanellas son osificadas por volta de 18 meses de los chiquitos, pero los huesos dependen de crecimiento. Yo estaba con mi hijo que tiene 1 año y 4 meses y yo pregunto para mi esposa, yo hablo así, mira, como que consegue virar desse jeito e ficar todo torto, todo, né? Torcido. Sí, porque no hay tanta parte osificada. En los chiquitos, como no están aprendiendo, están evoluyendo, están desarrollando, los chiquitos tienen más cartilaje. Y la cartilaje es osificada con el tiempo. Con las manos de los chiquitos tiene cartilaje a medio de puño. Para nosotros, solo huesos. Porque con el tiempo esa cartilaje es osificada, ¿sí? Y con el pasar de ese tiempo de osificación, nosotros tenemos por volta de 12 años, 13 años, 14 años, 15 años. Entonces, algunos huesos que tenemos acá en puño van a se osificar con 16, 18 años. Y así tenemos el cierre de crecimiento. Una idea de crecimiento es esa. Entonces nosotros tenemos las falanges distales, medias y proximales. Con osificaciones nosotros tenemos una comparación con la edad de hueso, ¿sí? Es una forma de ver el crecimiento de hueso. La forma más correcta de vermos es con la cervical, pero la mano en puño también es importante para nosotros. Cuando los chiquitos llegan a 7 años, y creo que usted había visto esto con su hijo, y una noche usted había puesto a su hijo para dormir, y cuando acordó tu hijo estaba de este tamaño. Es el surto de crecimiento, es el primer surto de crecimiento. Los chiquitos empiezan su crecimiento con 7 años, ¿sí? Antes de los 7 años, nosotros tenemos un preparo de cuerpo para el crecimiento que viene, pero después de 7 años, la velocidad de crecimiento es muy rápida, muy ligera. Entonces empieza con 7 años hasta el pico de crecimiento. Es la mayor velocidad de crecimiento. Yo costumbro hablar que es la mejor ventana de crecimiento que nosotros tenemos en nuestros hijos para estimular los crecimientos de hueso. Entonces necesitamos estimular formación, estimular crecimiento.
La mejor ventana es de 7 hasta 11 años. Y acá nosotros colocamos todos los tratamientos con ortopedia, ¿sí? La ortopedia antes de 7 años no es tan efectiva así, solo para hacer una expansión y eliminación de interferencias. La ortopedia después del pico de crecimiento no es tan efectiva así porque la velocidad de crecimiento es menor, ¿sí? Salvo excepciones que voy a hablar con ustedes. Pero los chiquitos están creciendo hasta llegar a 11 años. Y cuando las chicas llegan cerca de 11 años, hay la menarca, la primera menstruación. Y acá un factor muy importante para nosotros, porque yo sé que puede ser un poco desconfortable para nosotros hablarnos con esos padres y madres, pero es muy necesario. Cuando la chiquita llega a su menstruación, entonces por todo ese tiempo está subiendo y produciendo más estrógeno y progesterona. Cuando llega a su pico de crecimiento, hay una queda de la producción hormonal y así la chiquita tiene su primera menstruación, o sea, la maturación de los órganos sexuales, ¿sí? Pero estrógeno y progesterona son dos hormonios que están muy relacionados con el crecimiento de hueso. Entonces, cuando hay la primera menstruación, nosotros tenemos una disminución de la velocidad de las chiquitas de crecer. Y para nosotros como ortodoncistas, la parte de hueso es tan importante cuanto. Nosotros debemos saber cuándo podemos intervenir en la ventana de intervención de las chiquitas. Lo mayor problema es que las chiquitas están teniendo su menarca, su primera menstruación de manera más temprana, ¿sí? Por cuenta de nuestros hábitos de vida. Primer hábito de vida, alimentación. Nuestra alimentación está llena de hormonios, ¿sí? Entonces, por más que hoy tienes regulamentaciones que impiden el acréscimo de hormonios en nuestras carnes, nosotros tenemos un poquito más de hormonios y así nosotros tenemos las chiquitas consumiendo un poquito más de esos productos. Segunda parte, que yo cuando había escuchado eso, yo pensaba que era papo de personas más viejas, de abuelos y todo así. Los chiquitos tienen que dormir temprano. Mi hijo, vivo acá en São Paulo. Para llegar a mi casa, por ejemplo, el miércoles que tuve el juego de Brasil, yo demoré por volta de 1 hora y 40 minutos para llegar a mi casa. En normalidad, en días normales, 1 hora y 15, ¿sí? Entonces, si yo salir de acá a 7 de la noche, voy a llegar a mi casa a 8 y poco. Y mi hijo quiere brincar conmigo y todo más. Entonces nosotros estábamos poniendo ello para dormir un poquito más tarde. Y esto es un problema, porque hay algo en nosotros que se llama ciclo circadiano. El ciclo circadiano se empieza por volta de 7 horas de la noche. Y los hormonios de crecimiento están en su pico cuando se empieza el ciclo circadiano. Entonces, ponerlo chiquito para dormir después de medianoche, 11 horas de la noche, impide la producción correcta de hormonios. Y así nosotros tenemos un crecimiento menor, lento y también una pubertad precoz, ¿sí? Entonces, en mi familia, mi sobrina, tienes una pubertad precoz. Por varios motivos, las tajas de hormonios están muy amplias. Y con 9 años, la pediatra había hablado, mira, vamos a aplicar una medicación para asegurar los hormonios para llegar hasta próximo a 11 años, ¿sí? Porque mira, con 9 años, una chiquita tener su primera menstruación es complicado por factores sociales, porque sus amigas no están en el mismo momento, por factores de crecimiento, porque no hay desarrollo de la parte corporal. Entonces, necesitábamos de una intervención, ¿sí? Entonces, saber cuándo vamos a tener menstruación de la chiquita, vamos a promover una ventana mayor de crecimiento. ¿Eso quiere decir que vamos a segurar hasta 13, 14 años? No, de manera alguna vamos a hacer eso. Pero dejarlo de manera un poquito más natural, cerca de 11 años. ¿Sí? Entonces, ese es el problema de la chiquita. La ventana es menor. Los chicos, las ventanas son mayores. Y cuando llegan a 12 años, disminuye un poco la velocidad de crecimiento. ¿Todo bien hasta acá? Sí. Bueno. Entonces, Pedro ahora está con 7 hasta 11 años.
y tiene una discrepancia. ¿Cómo podemos hacer? Vamos a hacer un análisis. Nosotros tenemos la cefalometría, nosotros tenemos análisis frontal y el análisis lateral. Sin análisis frontal, nosotros identificarmos un problema óseo. ¿Te recuerdan del análisis frontal de Ricketts? ¿Sí? ¿Saben analizar Ricketts frontal? ¿No? No. ¿No? Después yo voy a preparar una clase para ustedes eso, ¿sí? Análisis frontal es bueno para ver la cantidad de expansiones que podemos hacer en los chiquitos y si es necesario hacerlo. Si es necesario entrar con disyunciones o no. Después yo voy a preparar una clase de eso para ustedes, ¿muy bien? Entonces, en análisis frontal, nosotros vamos a ver la capacidad del paciente y si necesita o se encuentra un problema óseo. Y así nosotros podemos identificar con expansores, con disyuntores, para aumentar la parte ósea transversal, ¿sí? Si el problema fue dentario, no hay problema óseo transversal, vamos para ortodoncia. Si el problema fue óseo, ortopedia. ¿Tranquilo? Ortopedia es para tratar hueso. Ortodoncia es para tratar dientes. Ortodoncia no cambia hueso. ¿Sí? Puede ayudar, estimular, pero no cambia. Ahora, ortopedia no cambia posicionamiento dentario. ¿Sí? Puede ser un resultado de una apertura mayor, los dientes se acomodan, pero la idea no es el cambio de posicionamiento. Ahora, para análisis lateral, nosotros podemos encontrar un problema óseo, y si for un problema óseo con un problema sagital, por ejemplo, muy amplio, ortopedia. Si for un problema no tan amplio, podemos tratarlo con ortodoncia. Entonces acá, si for dentário, ortodoncia. Ahora, si for ortopédico, si for de hueso, nosotros podemos tratar, si for muy amplio, una clase 2 muy amplia, nosotros vamos a entrar con ortopedia. ¿Sí? Ahora, los chiquitos están en desarrollo. ¿Cómo que voy a saber si es amplio o no? Tenemos factores genéticos. ¿Se recuerdan? Los padres, vamos a hablar con padre y madre. Si padre o madre tuver con una mandíbula retruida, la gran posibilidad de los hijos tener también una mandíbula más retruida. Si el chiquito tiene hábito de succión digital, de respiración por oral, ¿sí? Tenemos una posibilidad mayor de desenvolver un problema óseo. Entonces vamos a entrar con ortopedia. Ahora, si los chiquitos no tienen factores genéticos, si los chiquitos no tienen hábitos parafuncionales y el problema sagital no es tan amplio así, vamos a entrar con ortodoncia, utilizar elásticos y todo más. ¿Todo bien? Si el problema for dentario, podemos entrar con aparato fijo, Ricketts, arco recto, o entonces podemos tratarlos con alineadores. ¿Tranquilo? Bueno. Después del pico de crecimiento, la velocidad de crecimiento disminuye hasta el término de crecimiento. Los chiquitos de 16 años, las chiquitas 14 años. Entonces, 5 a 7 años, nosotros vamos a tratar interferencias. Después de 7 años, nosotros vamos a hacer de este modo. Si fuera un problema de hueso, nosotros vamos a tratar con ortopedia. Si fuera problema dentario, vamos a tratarlo con ortodoncia. ¿Sí? En crecimiento, alineadores van a hacer expansiones. Sí, son buenísimos. Creo que hoy en día no hay nada más práctico de hacer expansiones do que con alineadores. Alineadores, hoy en día es mejor que un cuadrihélice para hacer expansiones. ¿Por qué no? Porque el cuadrihélice es muy desconfortable para el paciente, entonces puede ser una posibilidad. Cuadrihélice es buenísimo para expansión, pero a los pacientes no les gusta mucho. Utilizar un cuadrihélice en adulto, no vamos a conseguir hacerlo. ¿Sí? Perdón, la expansión con alineadores en adultos, bien. Adultos y personas en desarrollo también. ¿Cómo se ve el expansor en alineador? ¿Cómo se qué, perdón? ¿Cómo es? ¿Cómo es la expansión? Nosotros planificamos la expansión. Entonces, el paciente está de manera cerrada ahora y después nosotros tenemos la etapa 1, etapa 2, cada vez más expandida,
pero la expansión ocurre más como inclinaciones de corona do que movimentaciones de cuerpo. Para movimentaciones de cuerpo, hay una técnica para hacermos eso y vamos a hablar después. ¿Sí? Ok. Invisalign First. O que é Invisalign First? É um sistema de Invisalign para os chiquitos. Podemos tratá-los com alineadores? Sim. E se chama Invisalign First, pero cada empresa tem essa hora seu nome. Invisalign foi a primeira a ser criada. Sim? Alineadores com elásticos. Podemos utilizar elásticos nos chiquitos. Se os chicos apresentam não só um posicionamento molar para ser hecho, um reposicionamento anterior e uma expansão, há pouco de problema sagital, podemos utilizar elásticos nos chiquitos, pero não como nós utilizamos nos adultos. E recuerdan que para adultos, problemas de hueso, nós utilizamos elásticos pesados por mais tempo possível. Para os chiquitos, sempre elásticos leves e por 8 horas por dia e media. Não vamos utilizar todo o tempo. Tranquilo? ¿De qué edad se refiere con niños pequeños? Niño pequeño, quando 7 anos para adelante. ¿Hasta 14 o 14 ya es? Hasta 11 anos, quando tienes toda a erupção de los premolares e canines. Aí nós tratamos com ortodoncia convencional. ¿Sí? ¿Quieres algo que se llama precision wings? O entonces aletas de proyección. Las aletas de proyección son algo así, mira. Son proyecciones en láminas que cuando los chiquitos cierran la oclusión, la mandíbula es puesta más adelantada. Es como unas ¿Podría ser eso? ¿Como con podría? pistas. Exatamente como pista, exatamente, pero con alineadores. Ao invés de nosotros utilizarmos elásticos en los chiquitos, vamos a programar un poquito de eso. Sí, no pasa nada. Tranquilo. Esto es lo Palatal Expander de Align, que es un aparato que fue desenvolvido para hacer disyunciones con alineadores. Ellos mostraram que é possível. Agora vamos a pensar. Eu quero que vocês sempre pensem sobre a novidade, se é tão efetiva assim. A Align está prometendo que com o cambio diário de las láminas, nós temos ruptura de la sutura palatina. ¿Sí? Vocês tiveram classe de disjuntores? Sí. E recuerdam como trabalha Hyrax, Para llamar a separar. rompendo a sutura. ¿Sí? Sí. E Align está prometendo que assim vamos a romper a sutura. Pero de 0 estágio y 0 para estágio 1 temos 0,25 milímetros de ativações. De 1 para 2 mais 0,25. E a ideia de Align era um cambio de uma placa por dia, uma lâmina por dia. Então, com 0,25 por dia, romperemos a sutura palatina. Haviam hecho estudos e estava tudo bem. ¿Sí? Aí, depois, nós passamos a nos perguntar, 0,25, como que funciona o Hyrax? O Hyrax, 2 por dia, 2 por tarde. ¿Sí? 2 ativações. Cada ativação tienes 0,25. Isso quer dizer que com Hyrax, nós expandimos 1 milímetro ao dia. Porque com alineadores com 0,25 vai funcionar muito bem. Então, a ideia de cambio passou a ser 2 lâminas por dia. Uma lâmina por manhã, outra lâmina por la noite. ¿Sí? Agora, vamos a ter pensamento crítico. Instalamos Hyrax. Cada professor vai explicar para vocês uma maneira de se trabalhar com Hyrax. Eu tenho a minha maneira de trabalho. Depois de início, 2 por dia, 2 por la tarde, 1 milímetro. Isso quer dizer que sempre há um pouquinho de recidiva. Então, isso quer dizer que se necessito de 7 milímetros de apertura, eu vou fazer a ativação por 9 dias. ¿Sí? Considerando os dias de recidiva. 2 milímetros de recidiva. Tranquilo? Tudo bem? Sí. Rompi a sutura em 9 dias, para termos 7 dias. Se eu cambiar
0,25 al día, quer dizer que eu vou demorar 4 vezes mais com alineadores. Agora, a disyunção não é sem dolor. A disyunção ocorre um desconforto, porque assim que rompemos a sutura palatina, nós sentimos uma pressão em naso. Porque a disyunção não é deste modo. A disyunção ocorre triangulada. ¿Sí? O ponto de força é em naso. E acá nós temos uma disyunção. Então, os chiquitos vão sentir dolor. Ou então desconforto. E é fijo. Então, os chiquitos não conseguem sacar. Deste modo, os chiquitos vão sacar com muita facilidade. É custoso, os chiquitos vão sacar. Eu poderia falar para vocês fazer um tratamento assim ou assim. Deste modo, de maneira convencional. ¿Sí? Vocês não podem perder tempo com algumas coisas que pode ser que dê certo. Claro. Os chiquitos não têm esse tempo. E a grande maioria não vão colaborar. Então, vamos com algo fijo. Não passa nada. Menos custoso. Tranquilo? Sí, señor. Bueno, y así llegamos a esta parte de la clase que me gustaría mucho hablar para ustedes de ortopedia. Entonces, yo hablé para ustedes que su chiquito llegará hasta 11 años con un problema hueso muy amplio, podemos hacer ortopedia. Se o problema não for tão amplo assim, ortodôncia. A ortodôncia pode ser com aparato fijo ou pode ser com alinhadores. Quando o problema for transversal, temos rickets para auxiliar em las expansões, temos mulligan para auxiliar em las expansões, e quadrihélice também para auxiliar em las expansões, pero quadrihélice de uma maneira um pouquinho mais ortopédica do que ortodôncica. ¿Sí? Pero temos uma expansão. Ou então com mecânicas sagitais. Bueno, agora, se nós tivermos um problema muito amplo, como podemos fazer com ortopedia? Eu separei nessa classe 4 ou 5 aparatos que me gusta mais trabalhar com classe 2. E queria mostrar-los para vocês, ¿sí? Então, o primeiro aparato é o Frankel. É um aparato que me gusta muito de trabalho, porque resolve muito bem os problemas de pacientes. Para expansión. ¿Oi? Expandir. Expande, pero nosotros tenemos una proyección de la mandíbula. ¿Cómo que funciona todos los aparatos de clase 2? Reposicionamiento mandibular. Fato. Entonces, es muy más efectivo en los pacientes que presentan mandíbula retruída. ¿Sí? Se o paciente já apresenta uma mandíbula bem posicionada, nós teremos um pouquinho mais de dificuldade de se fazer ortopedia. Porque com a mandíbula posicionada, vamos de ortodôncia. Só fazer distalizações, tranquilo. Agora, se a mandíbula estiver retruída, nós necessitamos avançá-la. ¿Sí? E como avançamos? Cambiando a cabeça da mandíbula. Então, de 7 hasta 11 anos, nós estamos em uma ventana de crescimento. Como ocorre todo o crescimento de nós? A cada hueso que nós temos, huesos de crescimento, como nas pernas, nos braços e tudo mais, nós temos hueso e uma cartilagem por arriba do hueso. E assim é com a mandíbula também. Então, de 7 hasta 11 anos, os chiquitos estão em crescimento e a mandíbula não está tão conformada assim. Temos cabeça de mandíbula. Acá temos a fossa mandibular. ¿Sí? En la superfície de la cabeza de mandíbula temos um hueso cartilaginoso haciendo un crecimiento que llamamos de endocondrales. ¿Sí? Las células que están acá presentes son células que necesitan de diferenciaciones. Entonces, frente a un estímulo, las células se diferencian y comienzan a crear hueso o destruir hueso.
Y eso nosotros hablamos de remodelación de hueso que pasa por toda la vida. Pero hasta la ventana de crecimiento, hasta 11 años, con crecimiento más acelerado, los chiquitos tienen una velocidad de formación de hueso mayor. Entonces, si nosotros proyectamos la mandíbula, nosotros remodelamos la cabeza de cóndilo y esta parte de hueso acá. De tal modo que el cóndilo va más adelantado. Hacemos el crecimiento de mandíbula de este modo. ¿Sí? Después del crecimiento, nosotros pasamos a encontrar solo una remodelación y no hay formación de hueso. Y la remodelación puede nos ayudar. Por eso que ortopedia, después del crecimiento cerrado, no es tan efectiva así. Por eso que ortopedia, después de la velocidad de crecimiento mayor, no es tan efectiva así. Ahora, na ventana de crecimiento, hay una remodelación mayor y una neoformación de hueso en esta parte de acá. ¿Todo bien? Entonces, por eso que nosotros proyectamos la mandíbula. Los aparatos de clase 2 son aparatos muy buenos de se trabajar porque van a forzar adelantamiento de la mandíbula. Entonces, el primero es Frankel. Frankel, nosotros tenemos un paciente de clase 2, vamos a hacer la impresión, vamos a hacer los registros de la mordida del paciente y enviar para el laboratorio para hacer nuestros aparatos. Pero hay que hacer mordida constructiva con Frankel. Sí, vamos a hacer la impresión más adelantada. Doc, y ahí en esos pacientes que nos estás explicando ahorita, no tiene que ver nada con problemas congénitos, pues que sean también pacientes con familiares que ya hayan tenido una protrusión, sí. Para protrusiones mandibulares, nosotros tenemos varios tipos de forma de tratarlos. Por ejemplo, pacientes que presentan problemas con ortopedia, nosotros podemos tratar con avance maxilar. Nosotros tenemos aparatos que seguran un poco el crecimiento mandibular. Pero mira, luchar contra la naturaleza es algo imposible, es muy difícil. Entonces, pacientes que tienen tendencias de clase 3, nosotros seguramos más el crecimiento, pero ainda así tenemos crecimiento. ¿Sí? Pacientes que tienen predisposiciones a una clase 3 quirúrgica, nosotros solo disminuimos su clase 3, pero tenemos posibilidad de evoluir más. ¿Sí? Bueno, este aparato de clase 2. Se me cortó. ahí Es que yo ahí no debe haber. Yo fui al baño y me llamaron y se cortó la grabación. Tranquilo. Sí. Aparato de clase 2. Entonces vamos a hacer la impresión. Hacemos la impresión, hacemos los registros de la mordida del paciente y enviamos al laboratorio. ¿También excéntrica o Constructiva. No, vamos a hacer la impresión, es la impresión normal de cómo el paciente está ocluyendo, Sí. pero el registro de mordida, nosotros vamos a colocarlo un poco más adelantado en clase 1 y hacer el registro. ¿Sí? Porque cuando confeccionar el aparato... Perdón, es en mordida constructiva, no sé si ustedes lo conocen igual. Bom, quando construir o aparato vai estar mais adelantado em classe 1. ¿Sí? Então, quando vamos no laboratório, nos entrega o aparato, vamos a poner na boca do chiquito, o chiquito tienes que ocluir mais adelantado, porque tienes a posição ideal mais adelantada. ¿Sí? Para isso, para segurar mais adelantado, temos pistas oclusales que vão a nos permitir um reposicionamento da mandíbula. Assim, mandíbula posicionada mais adelante por mais tempo, por um ano ou um pouco mais, teremos uma nova formação na cabeça de mandíbula e assim uma protrusão da mandíbula. Tudo bem? Acá, alguns pontos importantes para isso. Temos a pista oclusal, pero nosotros temos um acrílico que vai separar as medidas. ¿Por quê? Porque é necessário fazer uma expansão. É necessário desocluir para que a maxila pueda crescer de maneira natural. Ortopedia trabalha com uma filosofia, a musculatura e o crescimento mais natural possível. Nós só estimulamos aquilo que nós queremos, como por exemplo, avanço mandibular. ¿Esto tiene topes?
tienes, no es stop, es una pista oclusal, ¿sí? Para reposicionar la mandíbula más adelante. Trabaja con fisiología y musculatura y qué otra cosa dijo. Si trabaja con la musculatura, Usted dijo, trabaja con Que la ortopedia. nosotros separamos la medija para que la musculatura no atrapalhe el crecimiento maxilar. No, su merced dijo que la ortopedia trabaja con fisiología, Sí. musculatura. La filosofía de la ortopedia es trabajar junto con la musculatura. Si la musculatura puede nos atrapalhar, nosotros afastamos la musculatura. Si la musculatura puede nos ayudar con un posicionamiento clase 2 más adelantada, trabajamos reposicionando la mandíbula un poquito más adelante. ¿Sí? Doctor, pero acá, aunque se aumente el crecimiento mandibular, o sea, se promueve el crecimiento mandibular, igual hay una expansión maxilar. Sí, porque separamos las medijas con los acrílicos. ¿Sí? Adentro, nosotros no tiene una foto oclusal del aparato. Pero se expande, pero no la... Tiene un omega. que se- La expansión es de una manera natural, porque separamos las medijas y no hay contacto de oclusión. Pero la parte de avance es forzado por nosotros. Solo para mandíbula. Eso, La- eso. Pero en la parte oclusal del aparato, nosotros encontramos algo así. Sí, una barra transpalatina, por ejemplo. Y esta barra transpalatina, cuando activada con la pinza de 3 puntos, abre los acrílicos. Y si abre los acrílicos de las medijas, separan las medijas y nos permite una expansión mayor. Al mismo tiempo que nosotros tenemos pistas oclusales, estas pistas son abiertas y permitiendo un poquito más de expansión. ¿Sí? Otro punto, tenemos acrílico nesta parte para afastar el labio, para que el labio no atrapalhe el avance de la mandíbula. ¿Sí? ¿Eso es como un lip bumper o no? No. Ah, sí. Sí, la algo como así. la Porque función. nosotros afastamos más el labio en la parte más inferior, con acrílico. O sea, el acrílico separa la musculatura realmente. No. Para O que acrílico la- separa la musculatura, La musculatura para que vaya. permita un crecimiento sin interferencias. Y ahí abajo en la zona vestibular hace que también el labio vaya para afuera. Sí, porque vamos a pensar en un paciente braque. O paciente braque tiene toda esta musculatura muy fuerte y así no nos permite una expansión y la capacidad de evolución de la mandíbula está comprometida por cuenta de su labio. Si nosotros afastamos labio, no tenemos una interferencia. Y se activa ahí Aquí en vestibular se Y se activa. en ese arco que tiene ahí. Acá nosotros podemos activar adentro como la barra transpalatina que tienes, así afastamos las medijas. Y acá nosotros podemos activar acá para avanzar este acrílico. ¿Cómo se activa así? Se abre. Se abre así. Se abre con tres puntos. Ah, por eso. Sí, no, por la barra transpalatina. Abre todo el aparato. Eso. ¿Sí? Cuando se abre el aparato en la parte transpalatina, ¿también hay que abrir esto? ¿Ese No es alambre? necesario. No. Es bueno, porque mira, si abre esta parte, naturalmente esta acá trae un poco más para atrás. Pero si ya está más adelantado, no pasa nada. ¿Sí? Pero la activación es bueno para afastarnos. Todo este acrílico afasta las medijas. Doctor, ¿y cómo está el crecimiento? Porque claro, hay que ir viendo la expansión y hay que sobreexpandir un poquito más. Pero si está en crecimiento no es necesario sobreexpandir porque igual va a ir creciendo. Puede ser que sí. Para eso nosotros activamos de aquella manera para sobreexpandir un poquito. ¿Sí? Ahora mira, los chiquitos, ¿les gusta utilizar algo así? No. No. Yo hablé para ustedes que ortopedia trabaja mucho con la musculatura. Entonces, aparato de ortopedia para funcionar debe se quedar dentro de la boca de los pacientes. ¿Sí? Sí. Ortopedia es aparato para se quedar flojo. No es aparato para se quedar muy fijo los dientes. Ok. Porque cuanto más flojo, más lo chiquito cierra la boca. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para lo chiquito de 7 años parar de hablar? No sé cómo. Mi hijo tiene 1 año y 5 meses. Eu estou desesperado, porque tienes muita energia.
Imagina un chiquito de 7 años. Funciona muy bien, muy bien. Es un buenísimo aparato, pero la colaboración es complicada. ¿Tiene que ser 24/7 ese aparato? Lo más tiempo posible. Solo para 24/7 comer. sería bueno. Se lo Por un quitan, año, o un poquito más. se lo quitan solo para comer Solo para comer. y lavarse los dientes. Pero funciona. No, sí. Funciona muy bien. Si fuese con alineadores, podríamos acrescentar las aletas de proyecciones y programar expansión con los alineadores. ¿Sí? Con aletas de proyecciones, porque las aletas van a servir como un reposicionamiento mandibular. ¿Sí? Este trabajo acá, Bionator. Bionator creo que es muy conocido. Bionator es un aparato que tiene un alambre para separar las mejillas, así como los acrílicos, pero eso es alambre. Y alambre un poquito más fácil de nosotros activarlos, ¿sí? Podemos activar los alambres haciendo una abertura y así afastamos las mejillas. Me trata mal. Esta parte acá podemos apretar para hacer expansiones. Cuando con 3 puntos apretamos acá, lo acrílico se abre un poquito, acrílico va a empujar los dientes y así tenemos un estímulo de la expansión. Como no tenemos mejillas, una fuerza de palatina para vestibular, tenemos expansiones. ¿Sí? Y el Bionator, nosotros vamos a hacer de la misma forma. Vamos a hacer la impresión, tomada de registro y una mordida constructiva en clase 1, envía para el laboratorio va a entregar algo así. Tranquilo? Cuando el paciente va a ocluir, tiene una pista oclusal que va a proyectar esta mandíbula un poquito más adelante en el espacio que necesita. Sería bueno si fuese para todos así. Vamos a pensar en los braquios. Los braquifaciales tienen la musculatura fuerte. ¿Sí? Y cuando el braquifacial ocluye, intrusión. Si nosotros tuviéramos un acrílico, aumenta la intrusión. Entonces, Bionator no era bien hecho para los braquifaciales, porque los braquifaciales irían intruir los molares y así nosotros prejudicamos cada vez más una mordida cerrada. ¿Sí? Entonces, teníamos un avance mandibular, teníamos, pero como consecuencia la pérdida de la dimensión vertical, que no es bueno. Tranquilo? Entonces, un profesor de Ribeirão Preto, que creo que va a vir acá dar clases para ustedes también, para hablar un poquito de su trabajo, había creado un aparato. Luis Fernando Correa Alonso había creado este aparato. Es una modificación de Bionator, pero la pista que era oclusal posterior, había creado en la anterior. De este modo, los braquifaciales, cuando van a hacer la oclusión, desocluyen los posteriores. Los dientes posteriores tienen espacio para hacer una extrusión natural. Y la extrusión, vamos a encontrar una dimensión vertical mejor. ¿Sí? Y nosotros tenemos un avance de la mandíbula por cuenta de los puntos de contacto anteriores. O sea, la idea de ese aparato es avanzar un poquito la mandíbula. Avanzar un poquito la mandíbula para los braquifaciales, esta modificación. Para los braques, la pista de oclusión anterior. Para los dólicos, posterior. ¿Sí? Bien. Por cuenta del control de la dimensión vertical. Otra vez, repítalo, qué pena. Era que solo Para los braquifaciales, pista de oclusión anterior. Para los dólico-faciales, pista de oclusión posterior. Porque los dólicos tienen la musculatura floja. Entonces, si nosotros no tuviéramos contacto en los dólicos, aumentamos ainda más la discrepancia de los dólicos. Si nosotros tuviéramos contacto en los brackets, prejudicamos la dimensión vertical. Alonso había creado otro punto. Había sacado esta mola, ¿sí? Y había puesto un tornillo para hacer expansión. Sí. Tranquilo. Yo lo he visto así, por eso. Y hace
Me gusta mucho tornillo. Me gusta mucho. Hacen la expansión y también hacen lo del lo que hace que el violado que no deja que el... Sí. Exacto. Resultados muy buenos, muy favorables. Y también queda flojo porque no se enganchan las molares. Eso. Con tornillo se queda más fijo, ¿sí? Un poquito menos flojo. Claro, y a medida que va expandiendo más apretadito va quedando. Porque Sí, mira, cuanto más fijo nosotros encontrarmos, que o sea, menos flojo, menos los chiquitos protruyen la mandíbula. Porque no está todo seguro superior, no hay necesidad de se hacer cierre de la mandíbula para estar en posicionamiento. Eso es lo gran problema. ¿Sí? Entonces nosotros debemos ver o que es bueno y o que no es bueno para nosotros. La idea es avance de mandíbula. Lo chiquito tiene que mantener la mandíbula lo más posible. Protruida. Perdón, ¿cómo fue que dijo? Que cuando no hay enganche dental, queda flojo y los niños tienden a... Si estuvier flojo, Ajá. los chiquitos van a cerrar su mordida para mantener el aparato. La en mordida funcionamiento. normal de y así ellos. va a ser una protrusión mandibular. Ajá. Si no estuvier tan flojo, los chiquitos pueden abrir un poquito su mordida. Ya. ¿Ya? No entendí el del porque el dórico tiene que tener el tope atrás. Los dólicos, si nosotros tuviéramos así, dólicos faciales, top atrás. ¿Por qué? Porque si nosotros hacíamos un espacio posterior para los dólicos, los dientes se destruyen. ¿Sí? Acá los dientes van a se destruir. Pero los dólicos ya tienen un crecimiento más vertical. Si destruir más, tenemos un crecimiento más vertical ainda, haciendo la mordida abierta. Para frenar. Eso. Ahora para los braques, si nosotros tuviéramos acrílico en la parte posterior, la fuerza de oclusión va a intruir los molares. ¿Sí? En la clínica, levante de mordida. Creo que ustedes ya escucharon eso. ¿Sí? Es controverso, hay problemas, tienes personas que les gustan, tienes personas que no. Pero lo que yo voy a hablar para ustedes ahora no es si podemos o no hacerlo. Pero si ustedes fueren a hacer algún día un levante de mordida, si for para braque, solo en anteriores. Si for para dórico, en posteriores. Porque sigue el mismo principio de acá. ¿Tranquilo? En los anteriores es como los bite guides. Eso. Eso. Otro que me gusta mucho, Twin Block. Esto es más conocido. ¿Sí? Lo Twin Block tiene esas pistas y estas pistas protruyen la mandíbula. La única idea de Twin Block es la protrusión de la mandíbula de este modo. ¿Sí? Ahora, pacientes braquifaciales, la pista se queda por posterior. ¿Sí? Los aparatos Twin Block, las pistas son posteriores oclusales. Entonces, para braquifaciales, tenemos un previso da dimensão vertical. Braquifaciales no es recomendable utilizarlos a Twin Block. ¿Sí? Otro, planas. Y ustedes también ya escucharon sobre planas. Planas fue creado porque Twin Block intruye dientes. Entonces, las pistas de planas es por palatina de los dientes. Estando por palatina de los dientes, no hay problema de intrusión en los braquifaciales, ¿sí? Pero hay problema en los dólicofaciales. No, usted nos va a pasar esa radiografía, ¿no? Esas... Presenta. ¿Clase? Sí, yo voy a enviar para ustedes. Ah, bien, bien. Ya envío en grupo. Entonces, la pista que están por palatina van a desocluir los posteriores. En desocluir los posteriores, tenemos lances de extrusión. Teniendo una extrusión posterior, aumentamos la dimensión vertical de pacientes en dólicofaciales, hay prejuicios. ¿Sí? Entonces, Twin Block no es hecho para braquifaciales. Planas no es bien hecho para dólicofaciales. Tranquilo? Planas. Yo empecé a trabajar con ese tipo de planas, que fue el planas convencional, el primer planas que había surgido. Tenemos un alambre para separar las vendijas,
¿sí? Y tenemos esta pista que avanza la oclusión. Es un aparato solo confeccionado en molina constructiva y por eso tenemos la mandíbula en clase 1, ¿sí? Entonces, si queda flojo, los chicos tienen que cerrar la boca para poner el posicionamiento ideal la mandíbula y así tenemos un avance mandibular. Pero los chiquitos no les gusta mucho utilizar eso. Separar planas y ponemos tornillo para ayudar en la expansión, no dejar flojo y este alambre para separar las medidas. Doctor, ¿hay más tratamientos de ortopedia para cuando hay cuando está retruida la mandíbula de clase 2? Generalmente hay más aparatología removible para el retrognatismo mandibular que para cuando el problema es maxilar. Sí, porque el problema maxilar no hay una ortopedia buena además para hacer retracciones. Sí, porque el problema maxilar vamos a tratar con distalizaciones, ortodoncia. Solo eso, ¿sí? Si pude hacer distalizaciones o no, si vamos a hacer exodoncias para retracción, si vamos a hacer desgastes interproximales, eso nosotros vamos a hablar en el próximo módulo. Pero no hay aparatos de ortopedia para a parte superior. La ortopedia sirve para avance de mandíbula, solo eso. Tranquilo. Y tienes los protractores mandibulares. Lo primero fue creado como Herbst, ¿sí? Herbst es un protractor mandibular así. Nosotros cimentamos los superiores, tienes una barra de hierro acá y nosotros ponemos en la parte de abajo para hacer la protrusión. Cimentamos, los pacientes clase 2, cimentamos en clase 1 y se queda así por mucho tiempo, ¿sí? Pero Herbst es un aparato que no tiene aparato fijo junto. Y así nosotros tenemos mucha protrusión de los incisivos. Pacientes dolicofaciales tienen la sínfise más corta. Y teniendo la sínfise más corta, tenemos mucha proyección, lienzas de fenestración, periodontal y todo más. Entonces fueron creados algunos protractores para utilizarlos con aparatología fija. Así los alambres rectangulares van a asegurar la protrusión, el torque. ¿Sí? Bueno, ¿cómo que funciona? Nosotros vamos a forzar la mandíbula de los pacientes. Van a funcionar así como todas las ortopedias, haciendo la remodelación de hueso y todo más. ¿Sí? ¿Es bueno para los chiquitos? Sí, porque hay una remodelación de facto. Tienes un poder de recidiva un poquito mayor, porque nosotros no estamos haciendo de manera progresiva como es con la ortopedia. Nosotros estamos haciendo solo de una única vez. ¿Sí? Entonces, necesitamos de un poquito de fisioterapia algunas veces. Pacientes branquifaciales que tienen musculatura más fuerte, tienes un poquito más de dificultad de utilizarlo, ¿sí? Pero nosotros tenemos un avance importante de la mandíbula. En gran parte de las veces utilizamos con los aparatos fijos, que me gusta mucho más. Estimula el crecimiento, hay una rotación de la mandíbula, una proyección, mismo con el aparato fijo tenemos más proyección dentaria. Entonces nuestro cuidado debe ser con la protrusión dentaria excesiva, ¿sí? Y el cuánto de fuerza que estamos poniendo. Porque mira, si nosotros vamos a acrescentar algo así, la fuerza puesta está en alambre. Y haciendo fuerza en el alambre tenemos protrusión dentaria. Por más que el alambre segure torque, tenemos siempre una protrusión dentaria. Debemos tomar mucho cuidado, ¿ok? Entonces, con lo cuanto de sínfise tenemos para hacer el tratamiento de este modo, ¿sí? Ese funciona muy bien con los chiquitos en desarrollo y con los adultos después de crecimiento, no más. Porque no hay estímulos de cabeza de mandíbula, ¿sí? De este modo, en las personas después del crecimiento, nosotros tenemos un cambio, una remodelación de hueso solo y una proyección dentaria con una especie de camuflaje. La efectividad del aparato es más baja do que la de los chiquitos, ¿sí? Yo había tratado una paciente con ese tipo, la paciente se encontraba con 25 años. Yo tuve un poquito de avance, pero no es significativo, ¿sí? No fue significativo. La paciente, las braquifacial,
apresentava molestias y dolores en su ATM, entonces yo había retirado por cuenta de su ATM, entonces no me gusta mucho utilizarla. Y así yo voy a hacer la pregunta para ustedes. Los cuestionamientos. Nosotros tenemos la posibilidad de una cirugía ortognática. ¿Cuándo enviamos nuestros pacientes a una cirugía? En casos extremos. O que é extremo? Sí, te han aumentado bastante. Puede ser. Cuando hay un impacto en el perfil facial. Impacto en perfil facial. Mira, cuando yo estaba, así como ustedes, estudiando para ser especialista, después que yo había cerrado o migrado, yo quería tratar todos los pacientes sin enviar para una cirugía. Todos. Entonces yo trataba, tentaba todo, hasta un punto que yo percibí que algunas veces nosotros no somos Dios. Entonces algunas veces no hay cómo avanzar más, es la naturaleza. Entonces, o que hablamos de camuflaje? O que é uma camuflaje? La posibilidad de nosotros proteger los dientes inferiores, mesializar los dientes inferiores, pero sin ocorrer fenestraciones, sin ocorrer riscos para las denticiones inferiores. ¿Sí? La posibilidad de nosotros extraemos dientes superiores como premolares y hacer una retracción sin prejuicio de la parte estética del paciente, el perfil facial del paciente. Entonces, no hay un número, no puedo hablar para ustedes que arriba de 4 milímetros de overhead vamos a enviar para una cirugía. No es así. Porque mira, si el paciente se encuentra con una clase 2 maxilar, y se encuentra con una clase 2 mandibular también, maxilomandibular. Si yo hacía la retracción, voy a disminuir el overhead, pero ainda así es un caso quirúrgico. ¿Sí? Entonces no hay un número. O que yo costumbro hablar es la dificultad de se hacer una camuflaje. Es muy amplia. Eso es lo que, bueno, cuando yo tengo un paciente que ya es adulto y tiene pues, digamos, una clase 3 muy grande, allá hay algo que se llama ortodoncia primero, cirugía después. O sea, depende del médico, porque ellos siempre cambian, ¿no? Mi pregunta es, si yo tengo a este paciente y le hago ortodoncia, ¿cuánto tiempo? O sea, ¿cuándo yo sé que no? Cuando la discrepância, quando ustedes tiverem dificuldade de se fazer uma planificação para poner os dientes lo mais perfeito possível, é uma dificuldade, uma discrepância, uma dificuldade de camuflagem. Então, por exemplo, o paciente tem uma sínfise corta, ¿sí? O paciente é dórico-facial, classe 2. Eu vou fazer uma camuflagem, a primeira coisa que eu vou pensar é vestibularizar os dientes inferiores. Pero se eu vestibularizar muito, não há sínfise, ou seja, eu tenho uma dificuldade de projeção. Então, é um caso de cirurgia, porque há dificuldade. ¿Sí? Paciente de classe 2 ou classe 3 que vamos enviar para a cirurgia, nós devemos prepará-lo para a cirurgia, sempre. O paciente não pode ir à cirurgia direta. Se pone peor. Porque há algo que é descompensação ou descamuflaje. Nuestro cuerpo es programado para entregarnos más conforto posible. Entonces, pacientes de clase 3, lo propio cuerpo lingualiza los dientes inferiores, siempre, ¿sí? Para tenemos un poquito más de conforto en la oclusión. Los dientes superiores de clase 3 son vestibularizados. En la clase 2, los dientes inferiores están vestibularizados. Entonces nosotros vamos a hacer un tratamiento para poner los dientes en el torque ideal. Por eso que yo hablo en clases de cirugía ortognática. Para nosotros enviarlos por una cirugía debemos piorar mucho la maloclusión del paciente. Es una descamuflaje. Poner un torque ideal para que cuando hacen la cirugía estuviera todo correcto. Y después de la cirugía también viene otro tipo de ortodoncia. Isso, e depois nosotros hacemos ortodoncia para refino. O que eu quero falar para vocês é que não adianta lutar contra a natureza. Se há muita dificuldade se fazer uma camuflaje, cirurgia ortognática, não pensa em fazer nada diferente disso. ¿Sí? Se nós podemos evitar a cirurgia com um pouquinho de inclinação dos dientes inferiores, um pouquinho de vestibularização, protrusão, bueníssimo.
Mi hermana, que yo hablé para ustedes, clase 2 por cuenta del encurtamiento de la mandíbula. Toda mi familia tiene un encurtamiento de mandíbula, ¿sí? Entonces mi hermana tiene una clase 2 mandibular. O que nosotros programamos para ella? Arcomeal, como yo hablé para ustedes, hacer la intrusión posterior y forzar una rotación antihoraria de la mandíbula. Así la mandíbula que está más retruida pasa a estar un poquito más protruida. Ese es un aspecto de camuflaje. ¿Sí? Ficou perfecto? No había puesto mi hermana en clase 1 porque no hay cómo. Pero yo había hecho algo para adelantar un poquito al punto B y así una oclusión un poquito mejor. ¿Sí? Ahora mi hermana era un caso quirúrgico, pero yo encontré en la camuflaje una posibilidad de tirarla de la cirugía ortognática. ¿Sí? Pero la gran mayoría de las veces, el paciente tiene que ir para cirugía. Entonces, si hay dificultad en se hacer camuflaje, envía luego por una cirugía ortognática. ¿Tranquilo? Essa é a primeira pergunta. Como avançamos mandíbula? Reposicionamento da cabeça de cônjuge. ¿Sí? E reposicionamos com elástico, reposicionamos com ortopedia. Tranquilo? Bueno, e depois de 11 anos? Después de 11 años, la velocidad de crecimiento disminuye. La ventana de 11 años hasta el término de crecimiento, nosotros podemos encontrar efectividad en los Hyrax, pero no más en ortopedia con aparato removible, porque la forma, la posibilidad de remodelación de cabeza de mandíbula está más baja. Entonces, hacer un avance con ortopedia después del pico de crecimiento, 11 años para las niñas, 12 años para los chicos, es mucho más dificultoso. Entonces, después, adentro de esta ventana, o trabajamos con disyunciones, o entonces vamos a partir para ortodoncia. ¿Tranquilo? Sí. Vamos a tomar una agua, un café, 10 minutos solo, porque yo tengo que hablar de tratamiento con, mostraros de microtornillo Carriere. ¿Sí? Tá bom.